Buenas tardes, ¿cómo están? Como habrán visto en el foro de novedades, la clase de hoy va a quedar grabada. Les doy las disculpas. Lamentablemente me han surgido inconvenientes que no pude resolver, ¿no? Y que tampoco pude prever. Por ese motivo me van a estar viendo grabada, ¿sí? En este caso van a encontrar en la pestaña tutorías la clase grabada. Van a encontrar que dicha grabación se va a dividir en dos partes, por ende va a estar fraccionada. Bien, vamos a arrancar con algunos recordatorios que nos parecen importantes dejar explícitos porque seguramente le van a ayudar a poder ir organizando sus tiempos de manera provechosa. En este caso voy a recuperar por ahí algunas de las inquietudes que fueron compartiendo conmigo algunos de ustedes. La primera tiene que ver con el proceso de participación en los foros, ¿sí? Bueno, al respecto voy a remitirlos al aula, en este caso al cronograma de cursado, y vamos a hacer la aclaración pertinente para poder allanar por ahí las inquietudes que puedan surgir en ese sentido. Bien, una de las consultas que por ahí tuve tenía que ver con esto. Les quiero recordar acá una cuestión. El foro número 1, en el que estamos trabajando en estas primeras 2 semanas de cursado, tiene una primera fecha de participación. Tomemos como ejemplo aquí la participación número 1, ¿sí? Esa participación o intervención número 1, como la denominamos, finalizaba primigeniamente la fecha de presentación de esa participación el día lunes 9 de marzo a las 23 horas, ¿sí? Quienes no pudieron incluir esa participación el día lunes 9 de marzo a las 23 horas, pueden incluir esa participación ya como compensación hasta el día lunes 6 de abril a las 23 horas. Lo mismo va, en este caso, lo mismo va a ocurrir, con la participación 2, ¿sí? La participación 2, les recordamos que finaliza el día 16 de marzo, ¿sí? A las 23 horas, es decir, el próximo lunes. Si por algún motivo que impida que ustedes incluyan esa participación en esta fecha, que puede ocurrir, recuerden que tienen la alternativa, una vez vencida esa primera fecha, que es el 16, ya pueden incluir la participación correspondiente a la intervención 2 con carácter de compensación. Lo que les pedimos acá en este punto es, por favor, que no dejen de incluir la intervención 1 si es la faltante o la intervención 2 la faltante, antes del día 6 de abril a las 23 horas, que es cuando se vence la fecha de compensación y por ende el límite máximo que tienen para cumplimentar las 2 intervenciones del foro necesarias, ¿sí? Eso quería por ahí puntualizar porque les estaba haciendo ruido, no les quedaba claro ese punto. Así que no se preocupen si alguno no pudo incluir esa participación número 1 en esta primera fecha primigenia de entrega, podemos denominarla así, ¿sí? Bien. La otra cuestión que quería por ahí resaltar, comentarles, porque tiene que ver con el seguimiento que ustedes mismos van haciendo de su desempeño, tiene que ver con las calificaciones que vamos colocando cada vez que ustedes participan en los foros, ¿sí? Esto tiene que ver puntualmente con el proceso de calificación, ¿sí? Vayan al sistema de autogestión. Ustedes tienen un usuario, una contraseña a la que pueden explicitar en el sistema y ingresar con su cuenta. Ahí tienen que hacer el seguimiento de las calificaciones, no dentro del aula en sí mismo, ¿sí? Esa es la función del sistema de autogestión, que ustedes puedan justamente ir haciendo el seguimiento del grado de cumplimiento que ustedes van teniendo en las distintas actividades que se les va proponiendo a lo largo del cursado, de las distintas semanas en este caso, ¿sí? Lo otro que quería recordarles tiene que ver con la entrega de la actividad número 1, ¿sí? Tengan presente y volvemos aquí al cronograma de cursado, por favor, que la actividad número 1 tiene como fecha de presentación el día viernes 13 a las 23 horas, es decir, estamos hablando de este viernes.
Recuerden los consejos que les solemos dar habitualmente, no dejen para el último minuto la subida del archivo, porque puede surgir algún imprevisto que termine obstaculizando el proceso de subida, ¿sí? Entonces, traten de subirlos, en este caso al archivo cada uno, antes de ese horario, por si existe alguna dificultad, ¿sí? Si alguno por ahí resulta desaprobado en la elaboración de esa actividad 1, recuerden que tienen compensación, ¿sí? De esto por ahí hablamos en la primera clase y les decía que consultaran habitualmente el cronograma para poder organizar los tiempos de estudio. Bien. En esta primera parte de la tutoría, la intención es justamente trabajar lo que fueron las producciones de ustedes en este caso en el foro número 1, intervención 1. La verdad que queremos resaltar y explicitar la calidad evidenciada en cada una de las participaciones de ustedes. Fue una instancia de mucho deleite leer cada uno de sus aportes. Por ende, hoy queremos recuperar en esta primera etapa esas participaciones. Habrán notado que lo que fuimos haciendo fue retroalimentarlos a partir de las palabras o frases claves que ustedes mismos generosamente fueron socializando en el foro. Al respecto, no es un detalle menor el que voy a rescatar, ¿sí? Se evidenció en cada una de sus participaciones que van leyendo los aportes de los compañeros. Lograron en muchos casos interactuar, complementar, mejorar los aportes del compañero, cosa que destacamos mucho porque justamente enriquece la reflexión que queremos propiciar con este foro. Bien, arranquemos con la recuperación de estas palabras que surgieron a partir de sus propias intervenciones. Bueno, la primera palabra que aparece es la de interacción, ¿sí? Que es inherente al proceso didáctico, ¿sí? Tanto a lo que tiene que ver con la enseñanza y con el aprendizaje. El interactuar es una acción implícita, ¿sí? Implica agentes activos involucrados. Por eso lo destacamos, en este caso, a lo que es la interacción, que surgió como uno de los aspectos que ustedes fueron destacando de la actuación de este docente A, que era el caso que nos está invitando a debatir en este primer foro, ¿sí? Y en esta primera intervención de ese primer foro, concretamente. Surgió también otra palabra que era comunicación, ¿sí? La comunicación acá es rescatada, resaltada especialmente porque justamente es uno de los grandes desafíos que asumimos los docentes a la hora de pensar, planificar, indagar y ejecutar diariamente nuestra labor, ¿sí? La calidad de las interacciones comunicativas que se puedan desarrollar van a sentar las bases, van a ser propicio a ese clima áulico que también mencionaron, ecosistema del aula, esas interacciones, esas relaciones que se dan entre pares, entre el docente y sus estudiantes. Por lo tanto, la comunicación aquí asertiva, el saber decir, el formar estudiantes que sean capaces de defender sus posturas, de manera fundamentada es importante, por eso consideramos recuperar la palabra comunicación en este punto. También surgió otro que tiene que ver con el contacto con el medio, y esto se lo recuperó mucho porque ustedes hacían alusión al ir analizando el caso A, a la centralidad que tiene la contextualización de la propuesta, en este caso del docente A, el acercar el tratamiento a la realidad circundante, en la que está inserto, en la que se desarrolla este estudiante con el que yo estoy trabajando. Por lo tanto, es muy importante porque nos lleva inmediatamente a pensar en adecuar las propuestas al contexto en el que yo estoy trabajando. También surgió otro vocablo que también es central cuando pensamos en los procesos de aprendizaje, que es la motivación, ¿sí? Un minuto voy a corregir algo aquí. Bien. Disculpen, pero el calor de las máquinas estaba jugando una mala pasada acá.
Bien, continuamos. Hablábamos del próximo vocablo, que era la motivación. Retomamos en este caso el vocablo porque hace al proceso de aprendizaje, ¿sí? Sin motivación no podemos pensar en un aprendizaje. También algunos recuperaron al ir trabajando la motivación y al pensar en el proceso de aprender, hablaron de emociones, ¿no? Y ahí también hacemos alusión a las investigaciones que tienen que ver en el campo concreto de las neurociencias, con el aprender implica emocionarse, ¿sí? Por lo tanto, es un aspecto más que debemos considerar a la hora de indagar, pensar, reflexionar, tratar de comprender ese proceso de aprender, que es el que estamos ayudando a que construya cada uno de nuestros estudiantes. Entonces la motivación, más allá de que es un vocablo complejo de definir, porque viene justamente la motivación definida por distintos aspectos que van a influir en esa motivación, es importante considerarla porque es la base para que se produzca el aprendizaje, ¿no es cierto? Por ahí otros mencionaron, disculpe ahí, que es en este caso el teclado tiene invertido el acento, y estoy trabajando en una máquina que no es mía, tratando de corregir los problemas de audio que se fueron presentando, y me quedó invertido el acento en la E, así que sepan disculpar. Hicieron mención por ahí a los métodos y estrategias, ¿sí? En este caso los métodos y estrategias es interesante que las vinculáramos con otras de las frases que surgieron, que es la centralidad de la planificación. Esto nos lleva a pensar en nuestra labor como profesionales, ¿sí? Y en ese marco de profesionalismo no improvisamos, planificamos nuestra práctica y aprendemos de nuestra práctica. En ese marco de ese proceso decisorio, que también es otro de los vocablos o frases que fueron apareciendo en este foro, pensar nuestra labor, nuestra práctica docente como un proceso de decisiones, es decir, en el que tenemos que tener claridad en la intencionalidad pedagógico-didáctica, es decir, en el que yo pretendo que mis estudiantes logren. Tener eso claro, siempre en vista a la hora de ir planificando, porque cada uno de los componentes de la planificación, que va a ser una temática que vamos a estar trabajando posteriormente en otra de las unidades próximamente, es la que nos va a permitir mantener esta relación de coherencia entre los distintos elementos que componen la planificación, ¿sí? La intencionalidad debe ser clara y nos debe permitir ir seleccionando, diseñando actividades, eligiendo recursos, pensando en los instrumentos, en los momentos, en los criterios de evaluación en coherencia con esa intencionalidad, ¿sí? Por eso esos vocablos, esas frases que se fueron socializando al respecto, en este caso adquieren una riqueza sumamente destacable, yo diría que nodal, porque nos vinculan con lo que es el proceso de planificación didáctica, ¿sí? Ese gran desafío que tenemos, el pensar a esta planificación como un proceso flexible. En la medida en que yo habilite los tiempos para indagar sobre mi propia práctica, sobre los resultados, y poder ir introduciendo los ajustes necesarios que requiera esa planificación para que se pueda ajustar, me permita alcanzar esa intencionalidad o ese propósito didáctico que yo tengo con esta propuesta que estoy llevando a la práctica. También surgió otro vocablo que es interesante que lo revisemos, que tiene que ver con la autoevaluación. ¿Por qué destacamos tanto este vocablo? Porque justamente nos lleva a la concepción por ahí que ustedes tienen de evaluación. Aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente nos está dando la pauta que significan a la evaluación, en este caso como un proceso, como una herramienta al servicio de la mejora de la práctica. No le dan un carácter sancionador, quizás para castigar. Están viendo que el habilitar instancias de autoevaluación también me involucra con mi propio proceso de responsabilización inherente, con ese construir conocimiento que es mi responsabilidad. Y de alguna manera eso también tiene que ver con el protagonismo del estudiante, que también surgió como parte de sus intervenciones en el foro, en este caso puntual.
Por lo tanto, respecto a la evaluación, se lee por ahí entre líneas de sus aportes que el carácter que ustedes le dan a la evaluación es justamente como herramienta que me da mucha información, que me va a permitir a mí tomar esas decisiones que se van a traducir en ajustes, que me permitan mejorar mi práctica docente cotidiana, ¿sí? Entonces, por eso la destacamos a la palabra, porque surgió de sus propios procesos de aporte, en este caso en el marco de la intervención número 1. Después lo otro que apareció es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración y de alguna manera se charló esto en la primera tutoría, en la primera clase que tuvimos, que justamente el pensar en el proceso de enseñar no tiene como lógica consecuencia el proceso de aprender. Por lo tanto, tenemos que diferenciar. Estamos hablando de dos procesos sumamente complejos, multidimensionales por esencia, es decir, que vienen explicados, influidos por una serie de dimensiones que lo vuelven complejo. Por lo tanto, tenemos que diferenciar cuando nos expresamos, cuando analizamos, que son dos procesos diferentes. Entonces deberíamos por ahí hacer mención al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje, por esto que decíamos, ¿sí? Por ahí hay autores, y hay una autora en particular que nos desafía sobre esto, que enseñas no significa que aprendas, ¿sí? Y lo habrán leído, lo habrán visto por ahí. Es parte de uno de los materiales bibliográficos que elaboró una autora en particular, ¿no? Entonces, lo que nos está haciendo alusiones a ese punto, ¿sí? Que sería muy restringido pensar que enseñar significa que uno aprenda. La complejidad de cada uno de los procesos nos hace justamente llegar a significarlos como procesos diferentes, vinculados, sí, necesariamente, pero como corolario uno del otro, no. ¿Sí? Entonces, al expresarnos, y más cuando trabajamos en un foro como el que tenemos ahora abierto, o quizás en otra instancia de participación asincrónica, es importante que hagamos esa diferenciación cuando vamos construyendo ese discurso personal en el que vamos materializando nuestra opinión, nuestra interpretación, ese diálogo con los autores que vamos haciendo. Y sobre ese punto ahí hago una observación, ¿sí? Por ahí me fueron preguntando los que no estuvieron trabajando en la primera clase o no tuvieron la oportunidad de conectarse ese día, que cuando van a pensar su intervención en el foro, lo que pedimos es que se ajusten a la consigna, que reflexionen, que se vea su propio discurso personal explicitado en la participación, y para poder conformar ese discurso personal que generosamente van compartiendo, recuperen el marco teórico, los dichos de los autores, no necesariamente adhiriendo a lo que los autores que estamos leyendo sostienen, pueden llegar a disentir o considerar parcialmente, pero es parte de la riqueza y el desafío de construir este discurso personal, en el que vamos a poner en evidencia la manera en la que vamos comprendiendo, en este caso, significando, analizando el eje del debate que el foro nos está invitando, que en este caso es un caso, el del profesor A. Entonces, para poder resolver la consigna, ustedes recuperaron muchas experiencias de ustedes y el aporte teórico que vienen empezando a trabajar a lo largo de las semanas a medida que se van familiarizando con la bibliografía obligatoria, ¿sí? Por lo tanto, ambas cosas se fueron recuperando en el foro. Sobre ese punto, recordarles que hablamos de ese aspecto, que es necesario que hagan la referencia correspondiente. Bien. Otro punto que surgió de las contribuciones tiene que ver con la incorporación de TIC, ¿sí? Acá hay un punto interesante, común, porque también muchos lo asociaron a esta frase con la innovación, cuestión que no pasó desapercibida para nosotras, ¿sí? Es importante que consideremos que las TIC son un recurso más al servicio de nuestro trabajo, de nuestra labor docente. Que la incorporación de tecnología, siempre el incorporar o no tecnología va a depender de las finalidades pedagógico-didácticas que tenga, ¿sí? Lo que debe primar es el fundamento pedagógico. Si ese fundamento pedagógico me lleva a pensar, a significar que la incorporación de esa tecnología me va a permitir alcanzar esas intencionalidades, la incorporo, ¿sí?
no es un proceso inverso, porque por ahí podemos escuchar, algunas veces se charla con colegas o con personas en general que se piensa primero en la herramienta y después en las pretensiones pedagógicas. Y el proceso es a la inversa, ¿sí? Primero pensar en lo pedagógico, en las intencionalidades pedagógicas que tengo y después ver si realmente esa TIC, esa herramienta, me sirve para lograr esas intencionalidades, ¿sí? No pasa el carácter innovador por la herramienta en sí misma, ¿sí? En quedarme con la novedad de la herramienta y el uso, no, sino en realmente el reto innovador desde el punto de vista pedagógico didáctico que eso implique, ¿sí? Eso debo considerar cuando yo pienso en la incorporación de tecnología, cuestión que surgió a partir de sus intervenciones con mucha claridad y por eso la rescatamos porque nos resultó sumamente apropiado hacerlo. Justamente es uno de los objetos sobre los cuales debatimos y posteriormente van a seguir ustedes trabajando a medida que avancen en el profesorado, por ejemplo, cuando cursan en entornos virtuales, ¿sí? Esto va a surgir como una pregunta que van a empezar a responder con más fundamentos específicos cuando la cursen, pero que ya está surgiendo y eso nos pareció sumamente interesante y sobre todo esa vinculación que en algunos se vio con la innovación, ¿sí? Pero en este caso siempre pensemos la innovación con carácter pedagógico, ¿sí? No dejar de ver que la TIC es una herramienta más. Si yo voy a incorporar tecnología para hacer lo mismo que hago con otros recursos, no tiene sentido que incorpore una TIC, ¿sí? Entonces realmente debo generar, propiciar instancias de innovación pedagógica con esa incorporación, ¿sí? Bien, por eso lo destacamos mucho. Y celebramos cuando vimos el aporte, la intervención, que fueron varias en realidad, al respecto. Bien. La centralidad de la planificación ya la mencionamos, que tiene que ver con esto de que somos profesionales, por ende no improvisamos. Bien. Más adelante tenemos lo que tiene que ver con el protagonismo del estudiante, que ya lo hablamos, que es realmente esto nos invita a pensar en el grado de responsabilidad, de compromiso que tenemos que generar en nuestro estudiante a lo largo del proceso para que se pueda hacer cargo, asumir con real responsabilidad, se involucre en su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Y eso nos lleva inherentemente a ver que el estudiante es el protagonista de este proceso. Por eso lo destacamos a ese aspecto en particular. Bien, vamos a seguir con las otras frases o en algunos casos son palabras que fueron colocando y que nos resultaron realmente muy interesantes y necesarias de recuperar para arrancar este proceso de profundización del análisis que se va a ver materializado en su segunda intervención en el foro número 1 en este caso, ¿no? Bien. Hablaron por ahí de la secuenciación y organización lógica, ¿sí? Cuando yo pienso mi tarea, la planifico, es necesario que la secuencie, ¿sí? Es decir, que la piense en etapas, y que esas etapas sean organizadas de manera lógica. Y ahí en la lógica va a contribuir la lógica misma de la disciplina en la que ustedes son especialistas, y que en este caso, como es didáctica general, no nos vamos a detener, ¿sí? En el tratamiento particular de determinados contenidos que provienen de distintas disciplinas o quizás ciencias, porque eso lo van a ir viendo a medida que avancen el cursado en las didácticas subsiguientes, ¿sí? Como esto es didáctica general, vamos a dedicarnos a reflexionar de manera general, amplia, sobre lo que es el proceso de enseñar y el proceso de aprender, ¿sí? Sobre el saber didáctico en general, ¿sí? Sin considerar las particularidades que tiene el tratamiento de determinado contenido proveniente de una disciplina o de otra, ¿sí? Por ende, la organización lógica va a venir asociada a las características propias, identitarias de esa disciplina, pero también va a tener que ver con el contexto, con la adecuación al contexto en el que estoy enseñando, con la adecuación a las características de mi estudiante. Por lo tanto, es muy importante lo que se socializó en ese punto, que tiene que ver con esa organización, para poder justamente establecer las bases para que se construya ese aprendizaje en el que venimos involucrando y convirtiendo en protagonista al estudiante. Bien. Posteriormente surgió otro
vocablo que también no pasó desapercibido, que es el de metacognición, ¿sí? ¿Por qué lo destacamos? Porque justamente se vincula con ese rol protagónico que tiene el estudiante, y es en este marco que debemos como docentes habilitar espacios temporales, ayudar, enseñar al estudiante a reflexionar sobre su propio proceso de construcción del conocimiento, ¿sí? En la medida que lo hagamos, vamos a ir logrando que se involucre, que asuma responsabilidades, que haga consciente las operaciones, los procesos que él va encarando en ese proceso de construcción global del aprendizaje, ¿no? Entonces la metacognición, el pensar sobre los conocimientos, es una herramienta sumamente valiosa para lograr lo que decíamos hoy, ese estudiante protagonista absoluto del proceso, ¿sí? En la medida que lo signifiquemos como protagonista, esto nos va a llevar a pensar en comprometerlos, en que asuman responsabilidades en ese proceso de construcción. Bueno, la metacognición nos va a ayudar a ser conscientes de esas acciones, de esos procesos, de esos desafíos que vamos asumiendo cada vez que estamos aprendiendo en este caso particular, ¿no? Nos llamó la atención y nos resultó interesante por ahí que hagan alusión a la valoración empática, ¿sí? Porque consideramos esto vinculado con el proceso decisorio coherente que nos lleva a planificar, ¿sí? ¿Por qué lo retomamos? Porque la valoración empática parte de justamente valorar, pero poniéndose en los zapatos del otro. Consideramos que si entendemos desde ese punto de vista, de esa perspectiva, el ejercicio docente, nos está dando los puntos iniciales en este caso para reflexionar sobre la práctica, tratar de comprender, de entender al estudiante, y en función de ese proceso de comprensión, de entendimiento, ese esfuerzo que hacemos por entender, comprender al estudiante, nos va a permitir tomar esas decisiones que se van a traducir quizás en ajustes, en decisiones que nos lleven a mejorar nuestra práctica docente. Por eso nos llamó mucho la atención y lo quisimos retomar especialmente, ¿sí? Porque nos está llevando a justamente considerar la perspectiva del otro, cómo el otro lo significa al proceso para poder sentar el encuadre en este caso para la comprensión, ¿sí? Así que por eso la resaltamos. Bien, seguimos. También mencionaron la heterogeneidad como inherente al proceso, ¿sí? Y eso vamos a coincidir, todos los estudiantes son seres particulares, únicos en su forma, en su manera de actuar, de comportarse, de aprender. Por lo tanto, la heterogeneidad es el gran desafío que tenemos los docentes a la hora de significar, planificar nuestras prácticas, a la hora de indagar también nuestras prácticas. Por lo tanto, recuperamos la heterogeneidad, esa diversidad que es inherente al ser humano y que es el gran desafío, pero también yo creo que es la principal razón que hace que nos apasione ser docentes. Bien. También surgió otra cuestión, que tiene que ver con las competencias, ¿sí? Y ahí queremos hacer una llamadita de atención sobre ese punto, ¿no? El desarrollo de competencias necesariamente tiene que ser pensado con una base de conocimientos. Nosotros necesitamos que los estudiantes manejen ciertos hechos, que tengan esclarecidas las diferencias sobre esos hechos, que comprendan ciertos conceptos, y que a su vez exista el desarrollo de una habilidad. Esa habilidad es la capacidad de desempeñarse en eso que yo estoy pretendiendo. Y siempre la competencia va a llevar a que esos conocimientos, esa habilidad para hacer, para que sea capaz de hacer el estudiante, específicamente en este caso, lo lleve a enfrentar una situación particular, inédita. Ese es el gran desafío del desarrollo de competencias, y esto también surgió en sus contribuciones, por eso lo recuperamos. Y lo complementamos con, por ahí, la idea que tiene, la definición, la visión que tiene de competencias Díaz Barriga, por ejemplo, ¿sí? Nos resultó sumamente provechoso esa frase en la que fue utilizada, y por eso la estamos recuperando.
porque nos lleva también a analizar los desafíos inherentes a la planificación. Por ahí los docentes venían con largos años de trabajo y hasta podemos decir que había un acostumbramiento, si lo pensamos en otros niveles, en el caso de la educación de nivel secundario, por ejemplo, a pensar siempre en los contenidos, ¿sí? Hoy en día el desafío de lo que es secundaria 2030 nos lleva a pensar en el desarrollo de competencias, hablamos de capacidades, de habilidades. Por eso lo quisimos recuperar, porque nos pareció sumamente interesante que lo incorporen, porque enriquece la mirada, el tratamiento, que podemos llegar a pensar a partir del caso del docente A, que es el que nos está llevando a debatir. Por ahí otro de ustedes hizo alusión al atender al perfil del egresado. Eso también es muy importante, yo diría que nodal, que yo lo tenga en cuenta cuando empiezo a pensar mi planificación, ¿sí? Significando la planificación como una hipótesis de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, flexible. El que yo tenga en claro en qué lugar tiene mi asignatura en el plan de estudio me va a permitir a mí pensar en lo que se viene trabajando, ver de qué riqueza, de qué competencias yo me puedo llegar a parar con el proceso de planificación, arrancar, porque sé que el estudiante a la altura de la que está mi materia, hay cuestiones que ya la trabajó y que yo puedo recuperarlas, fortalecerlas, y que las tengo que considerar cuando planifico, y a su vez tener claridad conceptual en cuanto al alcance, no restringir el alcance que le damos al proceso formativo en general si miramos el plan de estudio como un todo, identificar el aporte que debe recibir de mi asignatura, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que sepamos en qué punto está ubicada la materia a la hora de planificar, ¿sí? Recuerden que es la única manera de recuperar lo que ya el estudiante fue adquiriendo y a su vez garantizarle al estudiante que mi asignatura le va a dar las competencias que quizás en algún caso puedan ser solamente en ese espacio que las pueda llegar a trabajar, a desarrollar. Entonces yo tengo que ser muy consciente y ser consciente del egresado que estoy formando, que estoy ayudando a formar, ¿sí? En realidad con mi asignatura. Tener claro mi contribución, porque cuando se cierre el proceso, el egresado me va a tener que acreditar determinadas competencias, determinados saberes, que fuimos construyendo entre todos. Entonces, eso también nos lleva a significar nuestra labor como docentes, en este caso como un trabajo en equipo, en el que tenemos claro el punto en el que recibimos al estudiante. Y eso es básico que lo consideremos a la hora de planificar, ¿sí? En la medida que lo consideremos, vamos a lograr coherencia en ese proceso formativo y realmente vamos a estar ayudando al desarrollo de ese perfil de egresado que queremos, ¿sí? Bien. Lo otro tiene que ver aquí con el proceso decisorio, ¿sí? El proceso decisorio acá surgió como inherente al tratamiento didáctico, ¿sí? El desafío de docente a la hora de planificar surgió, por ejemplo, ¿sí? Cosa que es muy importante, que ustedes la marcaron, la rescataron, ¿sí? Que cuando uno piensa la planificación la debe pensar como un todo, por lo tanto, cada uno de los componentes, que eso después lo vamos a trabajar más adelante, en las semanas subsiguientes, debe guardar coherencia con el resto de los componentes de esa planificación como un todo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo a la hora de establecer como necesaria el desarrollo de determinadas actividades, pierdo de vista las intencionalidades, los propósitos, por ejemplo, los objetivos que yo pretendo con este proceso formativo que estoy planificando, voy a entrar en un diálogo incoherente, ¿sí? A la hora de ir planificando. Voy a diseñar actividades que no me van a aportar para el logro de esa pretensión que tengo. Por lo tanto, la coherencia es esencial que esté presente. Lo mismo la coherencia a la hora de pensar en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje que estamos ayudando a que el estudiante asuma como protagonista, y la coherencia con la evaluación, ¿sí? Por ahí hay autores que nos invitan a pensar en que se enseña cómo se evalúa y se evalúa cómo se enseña, ¿sí? Por lo tanto, está ahí sumamente resaltada la importancia de la coherencia, y que este es un proceso de decisiones en el que hay un fundamento para cada decisión, ¿sí? La decisión no es producto de un capricho, ¿sí? Sino de un proceso razonado
en el que cada una de las decisiones está fundamentada, ¿sí? Hay una razón que a mí me lleva a elegir entre distintas alternativas, por ejemplo, de técnicas, de métodos, de estrategias, que pueden ser de enseñanza o de aprendizaje, lo que denominamos estrategias didácticas, que yo selecciono sobre una serie de alternativas posibles, ¿sí? Y las estoy seleccionando porque las considero por ahí las más adecuadas para ese contexto en el que yo pretendo llevar a la práctica esta planificación. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Que cada una de esas decisiones tiene detrás un fundamento que me llevó a elegirla, a considerarla como tal. Bien. Después, lo otro tiene que ver con la pertinencia de la devolución. Bueno, eso nos hizo ruido y la verdad nos gustó mucho verlo trabajado, recuperado aquí en el foro, porque justamente una devolución que sea lo suficientemente esclarecedora, tiene que ser pensada en función de la persona a la que se la voy a acercar, ¿sí? Para que realmente le sirva. Por eso las devoluciones tienen que ser pensadas de manera individual, tratando de responder a las particularidades que cada uno tiene. También sobre esto pensábamos cuando los leíamos en ese punto, que no es solamente importante la pertinencia de la evolución, sino que también la devolución llegue en el momento adecuado, ¿sí? Si llega tardíamente, ya no sirve, y si llega anticipadamente, también puedo estar coartando el proceso de construcción de ese conocimiento, ¿sí? Entonces también no solamente debe ser pertinente, sino llegar en el momento adecuado, ¿sí? Esa devolución, y siempre considerando las particularidades únicas de cada estudiante con ese proceso de aprendizaje que también es único, ¿sí? Por eso la destacamos, la recuperamos y la estamos trabajando ahora, ¿sí? Indudablemente quedaron un montón de palabras y de frases a veces que podíamos llegar a retomar, pero tenemos que administrar los tiempos de la tutoría, ¿sí? ¿Y por qué pasó esto? Y bueno, vuelvo a reiterar y lo digo con mucha alegría, por la riqueza de sus aportes. Bien. Y por ahí la última frase tenía que ver con vigilar la coherencia, que era lo que hoy estuvimos trabajando, ¿sí? El pensar al proceso de planificación, de programación didáctica en ese marco de significar nuestra labor docente como profesionales, por ende no improvisamos, en la que cada uno de los componentes debe ayudar al desarrollo del otro, ¿sí? Por lo tanto la relación de coherencia es esencial, si no estaríamos planificando de manera errante, si no existiera coherencia, ¿no? Y no vamos a lograr en este caso quizás los objetivos, los propósitos que nos llevaron a planificar ese proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, el vigilar eso, el preguntarse, el cuestionarse. Acá suele servir mucho como ejercicio el trabajo en equipo, la mirada del otro, el que me pregunte, me repregunte sobre las cosas que quizás para mí son obvias, pero que las quise plasmar de esa manera en la programación didáctica y no lo logré, no tuve suerte, y la mirada del otro me ayuda a echar luz sobre ese sentido y encontrar las respuestas y la manera de generar ajustes que me permitan lograr esa coherencia y por lo tanto finalmente alcanzar esos objetivos, ¿no? Que son por ahí el norte del proceso de planificación. Bien, eso por ahí con respecto a lo que fue el trabajo en el foro. Hacer una llamadita de atención en este caso sobre lo que es la actividad 1, por si a alguno le quedó alguna duda, alguna cuestión por ahí dando vuelta que quisiera plantear, y bueno, al no estar en vivo no vamos a tener la oportunidad de trabajarla concretamente, entonces vamos a recuperar acá un poquito las consignas para tratar de evacuar esas posibles dudas que quizás les están haciendo ruido, ¿sí? Bueno, lo primero que quisiera puntualizar ahí es respecto a los aspectos formales de presentación. Bueno, respecto a eso, guíense por lo que está explicitado en el TISMA, ¿sí? Están explicitados ahí uno a uno los aspectos formales que deben respetar. Son solamente esos los que tienen que considerar a la hora de desarrollar la actividad 1, ¿sí? Y lógicamente esto va a ser
una tarea, un desafío permanente a lo largo del cursado, el crédito intelectual, hacer la referencia cuando quizás para el análisis o la presentación de esta actividad 1 yo esté recuperando a lo mejor el aporte teórico de algún autor que estuve trabajando. Siempre el crédito, eso es una tarea que nos va a desafiar constantemente, como ya lo están haciendo en los foros. Bueno, recordarles eso. Bien, vamos a la actividad 1, ¿sí? Bueno, voy a hacer un breve repaso de lo que pretendemos para tratar de allanar esas dudas que puedan aparecer. Bien, entonces, consideren que significamos la elaboración de la A1 como un discurso elaborado, un diálogo con ustedes mismos, un diálogo fundamentado, donde lo que ustedes vayan presentando como reflexión y análisis surja de esa cavilación profunda que cada uno va haciendo y que se va a ver fortalecida por la lectura del material bibliográfico correspondiente a la semana. Bien, le vamos a pedir en el primer caso que cada uno parta de la situación particular que vive y que tiene que ver con su propia trayectoria. Quienes ya ejerzan como docente van a recuperar experiencias profesionales de ejercicio docente, ¿sí? Y quienes no hayan tenido la oportunidad aún de ejercer como docentes, recuperarán experiencias formativas, ¿sí? Que tengan que ver con la educación. Les pedimos que al menos 3 experiencias nos describan. Las tienen que describir, las tienes que presentar, y después de la presentación, la descripción de estas experiencias, empezar a cavilar sobre estas preguntas que les fuimos compartiendo más abajo, ¿sí? Que se pregunten por qué son especialmente importantes esa experiencia en este caso. Hablábamos en la primera clase que esa importancia podía tener que ver con a lo mejor un aspecto positivo que me enriqueció, o quizás algo negativo que yo diga, esto no quiero repetir cuando yo ejerza, ¿sí? Y lograr identificar por qué la significó importante, qué dejaron, qué huella me dejaron, que me llevaron a recordarlas y a querer, en este caso, recuperarlas en este proceso reflexivo que nos habilita la A1, ¿sí? Bueno, la siguiente fase tiene que ver con las representaciones y creencias. Ustedes saben que nuestros trabajos como docentes, nuestras prácticas, se van a ver condicionadas por esas ideas, por esas representaciones que se traducen en conductas. Por lo tanto, las tenemos que sacar al plano consciente, identificarlas, porque van a condicionar nuestro posterior ejercicio, o el que ya está ejerciendo condiciona el ejercicio actual. Entonces, ahí está el desafío interesante que asumimos cuando intentamos identificarlas. Nada es azaroso o natural cuando ejercemos, viene influido en este caso por las representaciones, las creencias que yo tenga. Entonces, lo primero tiene que ver con la concepción de la educación, ¿sí? Con qué es la educación, cuáles son sus finalidades, que cada uno va a tener su manera particular de significarla. Lo otro va a tener que ver con el proceso de aprendizaje y de enseñanza. La siguiente pregunta está relacionada con lo que justamente recuperamos hoy en el foro como parte de sus producciones, que es cómo pienso esas prácticas en las que incorporo tecnología, ¿sí? Ahí tenemos mucho trabajado en el foro, y bueno, y ahora recuperado que quizás le pueda servir para profundizar la reflexión cuando lleguen a este punto. Las funciones de los estudiantes, los roles que yo le doy al docente y al estudiante en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, que los diferenciamos bien como lo que son, 2 procesos diferentes, vinculados pero diferentes, y con los aportes de la didáctica, ¿sí? ¿Por qué es importante, es necesario que un profesional docente reciba formación didáctica, ¿sí? Y esto va a tener que ver con el objeto de estudio de la didáctica, ¿sí? Bien. Y lo último tiene que ver con las necesidades de formación. Yo estoy viendo de dónde vengo, ¿sí? Que va a condicionar mi posterior accionar docente, y ahora estoy identificando las necesidades de formación que tengo para poder mejorar esa práctica. Las carencias que tengo, las preguntas que yo me hago, esto quizás tiene que ver con sus miedos, con las dudas que tengan, con los desafíos que están asumiendo, y sobre las temáticas que ustedes consideran que es importante que cuando ejerzan futuramente, o el que ya está ejerciendo lo pensará en función de su ejercicio actual, que es necesario que se investigue, y que tienen que ver directamente con lo que la didáctica contribuye, en este caso, al proceso formativo de un docente.
Y lo último tiene que ver con las expectativas de formación que ustedes tienen con respecto al profesorado en sí mismo, ¿sí? ¿Qué esperan del profesorado universitario? ¿Qué consideran que le va a dar? Las metas y los objetivos que se van fijando para los distintos años de cursado, las metas profesionales, viéndose ustedes ya como futuros docentes o como docentes universitarios, en el caso de algunos que ya lo son, y lo que ustedes esperan de Didáctica 1, ¿sí? Acá acabamos de tocar por ahí un punto que tiene que ver con el enfoque general que tiene la Didáctica 1, que no nos va a llevar a ahondar o a profundizar en el tratamiento específico de los contenidos propios de las disciplinas en las que ustedes son especialistas. Y eso será aporte de las didácticas subsiguientes. Solamente acá nos vamos a dedicar a trabajar el proceso de aprender, de enseñar, el ejercicio del rol docente en ese marco, pero de manera general, ¿sí? Bueno, ahí tienen un vasto terreno para seguir reflexionando y pensar en el aporte de la didáctica 1. Bien, recuerden que esa entrega vence el día 13. Les volvemos a recomendar ahí que por favor nos dejen, en este caso hasta el último momento para subirla, porque los imprevistos, las problemáticas con la informática pueden llegar a presentarse y jugarle una mala pasada en este caso, ¿bien? Cosa que no queremos que ocurra y que entorpezca el trabajo de ustedes, ¿sí? Bien. Cerrando por ahí lo que fue el trabajo en los foros y estas aclaraciones sobre la A1, comprendiendo que estamos cercanos al periodo de entrega, nos abocamos, en este caso, en esta primera etapa, a trabajar los conceptos por ahí que son fundamentales recuperar en esta etapa de cursado. Bien, les voy a compartir acá el acceso a mi escritorio, ¿sí? Bien, bien. Lo primero que tenemos que ver por acá es que el aporte de la didáctica se va a traducir especialmente en modelos, teorías, perspectivas, ¿sí? Las perspectivas son distintas maneras de ver, en este caso, el proceso de enseñanza, ese proceso de acompañamiento de los aprendizajes que se van siendo construidos por los estudiantes, con una diferente manera de ver el proceso reflexivo inherente al trabajo docente. Eso indagar sobre nuestra propia práctica va a ser significado desde diferentes perspectivas, ¿sí? También nos vamos a encontrar como aporte de la didáctica teorías que van a tratar de explicar lo que ocurre en el aula, en la práctica, que por esencia es complejo, multidimensional. Por lo tanto, cada teoría nos va a ayudar a significarlo. Y por ende, los modelos, que nos van a hablar de maneras particulares de ejercer en nuestro rol de acuerdo a ciertos aspectos que se valorizan, que se destacan, que se consideran fundamentales a la hora de pensar en la práctica. Bueno, en esta primera parte nos vamos a abocar a lo que son las perspectivas, ¿sí? Arranquemos con la perspectiva científico-tecnológica. Bueno, la característica que tiene la perspectiva científico-tecnológica es que hoy hablábamos de ese proceso decisorio, ¿no? Bueno, esta perspectiva va a creer que ese proceso decisorio tiene que basarse en el aporte de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Que esa labor que yo voy ejecutando en mi práctica, que conforma todo este proceso de decisiones, se va a fundamentar en los conocimientos provenientes de las ciencias, ¿sí? Por lo tanto, va a destacar en la labor de la enseñanza las interacciones, el análisis del docente, que el docente se autorrevise, se automire, se autoanalice sobre los atributos que tiene o que debería desarrollar para poder ejercer como docente, ¿sí? Entonces nos va a invitar constantemente a ese tipo de reflexiones, esta perspectiva, ¿sí? Porque significa justamente la didáctica desde esa lógica, ¿sí? Es fundamentada en los aportes de las ciencias. Por ende va a hablar de atributos docentes, que era lo que yo decía, que son los atributos que tiene que evidenciar un docente para tratar de acercarse a su crecimiento profesional como tal, ¿no? Entonces, va a ser fundamental para la didáctica ese proceso de decisiones fundamentado en los conocimientos científicos. Bien. Seguimos con la otra perspectiva, que tiene que ver con la perspectiva cultural e intercultural. Ya su nombre nos está anticipando de la complejidad que por esencia va a estar presente en esta perspectiva, ¿sí?
partimos de pensar un mundo en el que hay una diversidad de culturas, donde ninguna es superior a la otra, ¿sí? Simplemente es diferente. Entonces, por ende, la sociedad es compleja, nos demanda multiplicidad de cosas que hacen a esa diversidad cultural por esencia. Por lo tanto, para esta perspectiva, el diálogo, el aprendizaje mutuo entre culturas es la mayor riqueza que va a destacar. En ese marco nos va a invitar a indagar, a significar nuestra labor de manera interdisciplinaria, porque nos va a decir que las problemáticas que trabajamos, que tratamos de enseñar, por esencia son complejas, entonces es necesaria la mirada de la interdisciplina, ¿sí? No puedo yo cercenar el tratamiento didáctico a la luz de una sola disciplina, nos dirá esta perspectiva, porque justamente se centra en lo intercultural. Va a ser eso sustancial para el abordaje y para pensar nuestra labor desde esta perspectiva didáctica, ¿no? El docente acá necesariamente ante ese cuadro que estoy describiendo, que tiene que ver con la significación de nuestro rol, tiene que ser reflexivo, tiene que estar dispuesto constantemente a colaborar, a aprender, a trabajar con el otro y a nutrirse de esa riqueza, porque es justamente el desafío que sostiene esta teoría que deriva de la diversidad de culturas y de la valoración de esa diversidad de culturas como una riqueza de la cual podemos trabajar, enriquecer el tratamiento didáctico diario, ¿no? Que pensemos. Después nos encontramos con lo que es la perspectiva sociopolítica, ¿sí? Acá les va seguramente a sonar, muchos sabrán bastante de lo que es Freire, que es uno de los grandes exponentes de esta perspectiva, cuya concepción nos va a llevar a pensar de manera problemática la enseñanza, ¿sí? Nos va a decir que justamente la enseñanza tiene un carácter, y va a hablar de mecanismos de poder, y va a decir que el poder de la enseñanza es transformador, ¿sí? Más si pensamos en contexto de exclusión, que son en los que él trabaja y desarrolla por ahí esta perspectiva. Por lo tanto, el arma acá para transformar es la enseñanza, que nos va a poder permitir luchar contra las injusticias, ¿sí? Esa es la esencia de esta teoría, que va a trabajar mucho conceptos relacionados con relaciones de poder, ¿sí? En este contexto en el que nace, que es el de exclusión, ¿sí? Bien. Lo otro va a tener que ver con la perspectiva profesional, que justamente como su nombre lo dice, va a pensar en la labor docente como un profesional en el sentido amplio del significado, ¿no? Por ende va a decir que ese ejercicio de profesionalismo nos va a llevar a recibir formación en determinados conocimientos, a desarrollar determinados saberes, competencias que son específicas y que van a diferenciar la labor docente desde ese punto, lo va a diferenciar de otro profesional del medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque reúne esas competencias que son específicas, que las debe tener un docente. Van a ver que esta perspectiva revaloriza nuestro trabajo como profesional. Nos va a llevar al desafío de la indagación, ¿sí? De la apertura constante a las expectativas cambiantes que tiene la sociedad, las demandas que esta sociedad en la que vivimos nos está siempre haciendo llegar, y que van a influir nuestro ejercicio profesional necesariamente. El estar abierto, el indagar en esas necesidades, va a ser el que me va a permitir enriquecer mi práctica, ¿sí? Introducir esos ajustes que me permitan responder, atender a esas expectativas que van a surgir constantemente y que son inherentes a las sociedades en las que estamos viviendo, ¿no es cierto? Por ende, va a significar la complejidad del mundo actual como un desafío propicio para esa indagación. Nos va a decir que hay nuevas culturas, nuevas maneras de construir la identidad en las distintas personas con las que estamos trabajando constantemente, y que eso nos lleva a transformarnos constantemente, a repensarnos constantemente, ¿no? Entonces, por ende, el abordaje, la significación que hace el tratamiento del saber didáctico, de los procesos de enseñanza, de los procesos de aprendizaje, es desde una perspectiva holística, ¿sí? Lo ven como un todo, ¿sí? No tienen por ahí una mirada miope donde dejan de
tomar por ahí en consideración determinadas dimensiones. Acá la complejidad es esencial para esta perspectiva, para pensar ese trabajo como profesional. Por eso es necesario el desarrollo de esas competencias específicas. Y siempre la contextualización, que va a condicionar necesariamente nuestro ejercicio, lo va a explicar y lo va a desafiar constantemente, ¿no es cierto? Eso va a ser básico para esta perspectiva, que arranca revalorizando nuestro trabajo, ¿sí? Marcando el rol que tenemos como profesionales, ¿sí? Y el compromiso que asumimos con la revisión de nuestras prácticas constantes, que son las que van a redundar en el crecimiento profesional nuestro, ¿sí? Así que eso para esta perspectiva es básico, es sumamente valorizado y es central cuando pensamos en nuestra labor desde esa manera de ver, ¿sí? Por eso hablamos de perspectiva. Bien, hasta acá tenemos la primera parte de esta tutoría y en un próximo video vamos a seguir trabajando sobre los otros aspectos conceptuales que son importantes para esta segunda semana.